¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Eh, el tema que corresponde a esta semana es el barroco español, reconociendo sus máximos representantes. El propósito para esta sesión es comprender la mentalidad del hombre del barroco y relacionarla con la literatura de la época, además de distinguir las características de la literatura barroca, tanto en la narrativa, en la lírica y en el teatro. Bien, empecemos entonces con el barroco español. Fue un movimiento artístico que abarcó todos los géneros literarios y se extendió por muchos países de Europa durante más de un siglo. El ideal de equilibrio y serenidad típico del Renacimiento que ya hemos visto fue sustituido por el afán de impresionar y conmover mediante un lenguaje erizado de dificultades, pero lleno de recóndita y extraordinaria belleza. Se desarrolla en el siglo XVII. El barroco coincide con la decadencia política y militar de España, como por ejemplo la pérdida de Italia y los Países Bajos. No debemos dejar pasar, obviamente, lo que es el siglo de oro español, también conocido como la Edad de Oro, la época de apogeo, la etapa clásica o clasicismo español. Se trata de una de las épocas más brillantes que tuvo la literatura española. Ningún país en el mundo, en ninguna época, ha tenido tantos escritores de excelsa calidad. Se hace notable una cantidad considerable de escritores. Así tenemos a Fray Luis de León, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, etc., los cuales cultivaron casi todos los géneros y especies literarios. La Edad de Oro abarca específicamente el segundo Renacimiento, es decir, la segunda mitad del siglo XVI, y el Barroco, en el siglo XVII. Los historiadores lo sitúan entre el reinado de Felipe II y la muerte de Calderón de la Barca. Vamos con el contexto sociohistórico. En este caso vamos a poder observar el desengaño ante la situación económica española, que es terrible. Felipe IV sucedió a su padre en el año 1621, pero abandonó el poder en manos del conde duque de Olivares, quien acabó de perder en 20 años cuanto quedaba del antiguo poderío español. Además, hay un enfrentamiento entre la aristocracia y la burguesía, y España entra en la Guerra de los 30 años. Cataluña es reconquistada, pero Portugal logra su independencia. Ya no es más parte de España. Las características en cuanto a la literatura son las siguientes. Primero, que se va a oponer a las ideas artísticas del clasicismo y del renacimiento. Hay una tendencia a la exageración y acentuado realismo. Se muestra una visión exagerada de la realidad. Esa es la palabra fundamental que debemos recordar en el barroco, la exageración. También hay una libertad en la creación, una expresividad esplendorosa, un estilo recargado y ornamental, un énfasis en lo sensorial y una complicación en el uso de variadas figuras literarias. Ahora, debemos tener en cuenta que en el barroco español existieron dos escuelas. Bien, estas escuelas muestran características totalmente opuestas. Estos contrastes que existen son muy notorios. En este caso podemos mencionar la escuela de el culteranismo o escuela culterana y el conceptismo o escuela conceptista. En el caso del culteranismo deriva de la escuela sevillana que existía en el Renacimiento y su máximo representante será Luis de Góngora. En el conceptismo deriva de la escuela salmantina, también de la época renacentista, y su máximo representante será Francisco de Quevedo.
El culteranismo y el conceptismo, como ya te mencionaba, tienen características totalmente opuestas. Mientras en esta primera hay una preponderancia de la forma, es decir, el continente, hay una preocupación por embellecer la expresión, en el conceptismo hay un predominio del fondo, es decir, el contenido. Esto es que le interesa jugar ingeniosamente con las ideas, enrevesar los conceptos, etcétera. En el caso del culteranismo hay un frecuente empleo de neologismos. Estos vocablos nuevos provienen mayormente de palabras cultas del idioma latín. En cambio, en el conceptismo hay un uso de un vocabulario castizo pero común. En el caso del culteranismo hay preferencias por las obras en verso, en cambio en el conceptismo le dan más importancia a las obras en prosa. En el culteranismo hay una audacia en el uso de metáforas, elipsis e hiperbatón. En el conceptismo hay una predilección por figuras literarias como la hipérbole, la antítesis, la paradoja y el retruécano. Veamos a Luis de Góngora y Argote, conocido como el ángel de tinieblas por su aspecto culterano, difícil, oscuro, también llamado el ángel de luz a la vez por su estilo sencillo y claro, también llamado el raro ingenio sin segundo, una distinción hecha por Miguel de Cervantes Saavedra, y podemos destacar que al cumplirse el tricentenario de su muerte se formó la generación del 27, que ya más adelante vamos a hablar. Los méritos y aportes que tiene Góngora es que es considerado el cenit del culteranismo, su máximo representante. Sobresale como uno de los más grandes sonetistas de habla hispana, introdujo la ironía en la literatura española, que viene a ser dar a entender lo contrario de lo que realmente se dice, e incrementó el acervo lexicológico de nuestro idioma. Sus características es que dividió sus poesías en menores y mayores, elaboró una poesía muy adornada, presentó abundantes imágenes y metáforas, cultivó la poesía difícil de entender, su poesía es muy sugerente y hace uso de símbolos. Sus obras más reconocidas son la fábula de Polifemo y Galatea, donde desarrolla un asunto mitológico, Soledades, canción a la toma del Arache, el panegírico al duque de Lerma, Ándeme yo caliente. En el caso de Soledades, es un monumental poema pastoril. Al inicio Góngora redactó su obra en 4 partes, pero solo culminó la primera, que se llama Soledad de los Campos, y quedó inconclusa la segunda, Soledad de las Riberas. De las 2 restantes solo se han encontrado algunos fragmentos. En el caso de Francisco de Quevedo y Villegas, podemos decir que es conocido como el Juvenal español. Esto porque recibió la influencia del poeta satírico romano Décimo Junio Juvenal. Por eso le llaman el Juvenal español. Es el máximo representante de la escuela conceptista, combatió severamente el culteranismo, sobresale como el mejor poeta satírico español, destaca como el más grande moralista del siglo XVII, incursionó en casi todos los géneros literarios. Sus características son que tuvo una intención satírica, un propósito moralizador, satiriza los defectos físicos y morales, utiliza la corta, abundan las antítesis y la hipérbole, cantó a la honda pasión del amor y nos deja entrever en sus poemas su sentir patriótico. Sus obras más resaltantes son El Parnaso español, Érase un hombre a una nariz pegado, dedicado en burla hacia Góngora, Poderoso caballero don Dinero, Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás, y La vida del buscón don Pablos. Y aquí tenemos una pequeña parte de lo que es Érase un hombre a una nariz pegado. Sus principales representantes. En este caso vamos a hablar de los principales representantes tanto en el teatro como en la narrativa. En el caso de Miguel de Cervantes Saavedra, podemos decir que es un ilustre novelista, dramaturgo y poeta. Participó en el combate de Lepanto, donde recibió un daño irreversible en el brazo izquierdo, por eso le llaman el Manco de Lepanto. Es considerado uno de los genios de la literatura universal, es un creador de arquetipos, Quijote, que representa el idealismo, y Sancho Panza, que representa el materialismo. Su primera obra es La Galatea,
es una novela pastoril, pero su mejor obra, conocido como el libro rey, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además tiene sus novelas ejemplares y los trabajos de Persiles y Segismunda. En cuanto al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, podemos decir que es una extraordinaria novela caballeresca. Va a constar de dos partes. La primera parte tiene 52 capítulos, fue publicada en el año 1605, dedicada al duque de Béjar, y la segunda parte tiene 74 capítulos, publicada 10 años después, en el año 1615, y dedicada al conde de Lemos. Sus personajes más sobresalientes serán Alonso de Quijano, Aldonza Lorenzo, que es llamada Dulcinea del Toboso, Sancho Panza, su Rocín, llamado Rocinante, el cura y el barbero, sus amigos, el caballero de los espejos, más adelante se le llama el caballero de la Blanca Luna, que en realidad es el bachiller Sansón Carrasco, y la princesa Micomico. También vamos a tener a Félix Lope de Vega y Carpio. Él es un genial dramaturgo, poeta y prosista. Es considerado el genio de las letras castellanas, obviamente junto a Cervantes. Es creador del drama, que une lo trágico con temas jocosos, alegres. Destaca como el padre del teatro español. Dividió la obra teatral en 3 actos, antiguamente se dividía en 5. Introdujo el gracioso en el teatro, el personaje típico de España. Fue llamado con los apelativos de el Fénix de los Ingenios, el monstruo de la naturaleza, poeta del cielo y la tierra. Su obra más famosa es Fuente Ovejuna, que consta de 44 escenas que se distribuyen en 3 actos. En este caso, en Fuente Ovejuna, el pueblo está cansado de la conducta del gobernador Fernán Gómez de Guzmán, ¿no? El comendador de la Orden de Calatrava, que atropellaba a las mujeres y se empeñaba en toda clase de abusos. Laurencia y su novio Frondoso estaban por casarse, y el comendador raptó a la joven y la violó. Se enardeció una noche todo el pueblo, asaltó la casa y mató al gobernador. Todo el pueblo se hizo responsable, así que no pudo haber condena y los reyes perdonan al pueblo. También vamos a tener a Tirso de Molina. Fue un famoso comediógrafo nacido en Madrid. Es uno de los mejores representantes del teatro español. Enriqueció la dramaturgia con la creación del personaje universal llamado Don Juan, el mujeriego. Su verdadero nombre es Gabriel Telles. Su apelativo es el misógino del teatro. Estuvo en contra de los culteranos. Usó un lenguaje natural y su mejor obra es El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. El burlador de Sevilla trata de las aventuras amorosas de Don Juan, el hombre de espíritu libertino que se burlaba de las mujeres, pero que al final termina mal. Recordemos que Don Juan es un personaje que no solo se va a encontrar en esta obra, sino en muchas otras más adelante, pero el creador es Tirso de Molina en esta obra El burlador de Sevilla. Y por último vamos a tener a Pedro Calderón de la Barca. Es un eximio dramaturgo de origen noble, es el más grande compositor de los autos sacramentales, que son obras teatrales religiosas de un solo acto. Cervantes lo llamó el monstruo del ingenio, lo apodaron el Perantón. Su obra cumbre es La vida es sueño. Su obra más popular es El alcalde de Zalamea. Tiene influencia culterana. En La vida es sueño sostiene que la libertad es el bien más preciado del hombre. Esta historia de La vida es sueño trata sobre un rey llamado Basilio. Este rey iba a tener un hijo, pero cuando lo tuvo, un hado le auguró que ese hijo iba a traer el desastre al reino. En efecto, nada más al nacer la madre muere, y el rey asustado manda a Segismundo, así se llama el hijo, a una torre escondida entre montañas donde nadie supiera que él está. Solo Clotaldo, su ayo, conoce de su paradero. En esa torre, la cautividad de Segismundo le hace reflexionar sobre las acciones cometidas. Habiéndose quedado Basilio sin descendientes varones, decide hacer un pacto de matrimonio entre la infanta Estrella y Astolfo, que es el duque de Moscovia, para que de esa forma alguien pudiera subir al trono.
Pero Basilio reflexiona sobre Segismundo y decide devolverlo a palacio para ver lo que sucede, y este se muestra violento y desconsiderado con nobles, damas, criados e incluso con su padre. Lo demás lo veremos durante el desarrollo de la clase. Gracias.